Bienvenidos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este primer programa del año 2025 de capítulo 9, donde ya saben ustedes que abrimos siempre un espacio para los libros y para la cultura. Y en este caso no vamos a hablar de novelas, sino de ensayo y de algo que tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestra esencia, con lo que somos y con lo que nos conforma como seres humanos. Y es, y nunca mejor dicho, La caza que nos parió, el nuevo libro de Carlos Sánchez García Abad, que le tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, muchas gracias, Ana. Gracias por estar con nosotros, sobre todo para presentarnos pues esta obra que tiene además un título tan sugerente, ya nos llama la atención. Sí, bueno, el título evidentemente tiene el objetivo de llamar la atención de un posible lector, y lo que intento es ya con el título hacer una reflexión de que cuando a uno le paren en una familia de cazadores, cuando uno nace en ese entorno y finalmente se hace cazador, porque no todo el mundo se hace cazador, al final eso acaba determinando muchas cosas de la vida de esa persona, y al final, de hecho, yo creo que se convierte en una forma de vida. Entonces, por eso es el título de La caza que nos parió. Entonces, ¿el cazador nace o se hace? Bueno, yo creo que es un poco las dos cosas. Yo creo que si naces, y así lo dicen los estudios científicos, si naces en una familia de cazadores, es muy posible que al final te hagas cazador o cazadora, pero también puede haber algo innato. Seguimos teniendo el ser humano algo innato de que nos gusta salir al campo, nos gusta cazar, pescar. Tiene que haber algo dentro de nosotros, aunque no necesitemos ya cazar, pescar para sobrevivir. En otros sitios del mundo sí, tiene que haber algo innato, y esa es una también de las bueno, hago muchas reflexiones en el libro, por eso es un ensayo. Me pregunto también cómo es posible que habiendo pasado cientos de miles de años desde que estábamos pues en las cuevas cazando, vivíamos en cuevas y estábamos cazando bichos para sobrevivir, cómo es posible que sigamos siendo cazadores. Y de hecho las sociedades más desarrolladas del mundo, Europa, Estados Unidos, Australia, parece que cuantas más gigas tiene tu teléfono móvil y más tecnología tienes, más necesidad tienes de volver al campo y conectarte con la naturaleza a través de la caza, ¿no? Es algo, la verdad que increíble, y que me despierta mucha curiosidad. Sin embargo, hoy en día, Carlos, cada vez está, por ciertos sectores de la sociedad, peor vista la caza, o al menos eso intentan hacernos ver a los demás. Sí, así es. Es una realidad que bueno, hay muchas personas que no es que no les guste la caza, sino porque yo insisto, no todo el mundo le tiene que gustar la caza, o como a mí no me gustan pues otra serie de actividades, pero sí que es verdad que en las últimas décadas ha surgido un movimiento, yo diría, yo no me gusta decir ecologista o eso, no, es un movimiento anticaza, y también pues el animalismo radical, que directamente rechaza nuestra actividad, que no quiere que cacemos. Algunos te dicen, bueno, si es para controlar algunas especies y problemas, pero bueno, hay mucha gente y entidades que quieren prohibir la caza, ¿vale? Y eso también está explicado científicamente, se debe sobre todo pues a esa desconexión brutal que mucha gente tiene del medio rural, de la naturaleza, de no saber prácticamente, pues es un tópico, ¿no? Pero de no saber de dónde viene pues la leche que bebemos o la carne que comemos, y esa separación, esa desconexión, pues al final hace que cualquier cosa que implique pues la utilización, vamos a decir, o la implicación de animales en alguna actividad recreativa, pues al final se genera ese rechazo. Insisto, está muy estudiado que cuanto más población rural se pierde, cuanta más desconexión hay entre el campo y la ciudad, más rechazo hay a la caza. No solo pasa aquí, en España, sino pasa prácticamente pues en todo el mundo. Has mencionado antes la palabra ecologista. ¿La caza puede ser ecologista? Correcto. Nosotros nos definimos como ecologistas, como conservacionistas. Es una pena, porque el lenguaje tiene esas cosas, es una pena que la palabra ecologista tenga hoy un carácter despectivo, pero nosotros, el colectivo cinegético, desde siempre hemos sido conservacionistas, ecologistas, y hay que recordar que el primer colectivo social que tuvo una conciencia conservacionista como hoy la entendemos fueron los cazadores. Es decir, si vamos a los pioneros, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, gente que participó en sociedades pues de conservación de fauna, de flora, la mayor parte de ellos eran cazadores.
¿vale? Habían generado ese vínculo a través de la caza. Entonces, hoy parece que se nos intenta apartar. También es cierto que nosotros, el colectivo, hemos un poco estado en silencio, no hemos querido meternos en follones, en esa zona de confort, que hablo también en el libro, que es muy peligrosa. Y por varias causas pues se nos ha arrinconado y se nos quiere arrinconar, ¿no? Pero realmente pues somos un colectivo que lo demostramos con hechos, podemos aportar muchísimo a la conservación, no solo de las especies que cazamos, sino también a las especies que no cazamos. Cuando vemos, Carlos, en nuestro día a día, por ejemplo, que hay accidentes de circulación con animales que se nos cruzan en la carretera, como por ejemplo jabalíes. Aquí en la provincia de Soria tenemos gran cantidad de casos que se dan constantemente. Además, nuestra provincia se caracteriza por tener vías nacionales, carreteras más bien secundarias. Todo esto podría evitarse si permitimos a los cazadores desarrollar su labor de manera correcta. A ver, vuelvo a lo mismo, tenemos evidencias y estudios que nos dicen que cuando hay acciones tanto de caza como de control poblacional, podemos reducir, es difícil evitar al 100%, pero podemos reducir los accidentes de tráfico, como podemos reducir también pues la transmisión de enfermedades. Hay muchas enfermedades que tiene nuestra fauna silvestre. El campeón en esto, por desgracia, es el jabalí, por eso se hacen análisis de triquina y otras cosas, pero hay una serie de enfermedades que pueden pasarlas a nuestro ganado y a las personas. Entonces, si a través de la caza podemos hacer ese control poblacional, vamos a reducir ese problema. A nosotros, desde Fundación Artemisa, que es la organización en la que trabajo, nos duele mucho que, como pasa por ejemplo en los parques nacionales o en cualquier entorno, se sustituya la labor del cazador por contratar en ocasiones por cifras millonarias a empresas para que hagan ese control de las especies, dinero que sale en muchas ocasiones del bolsillo de todos, de nuestros impuestos. Entonces, ¿por qué renunciar a esa labor del cazador como, vamos a decir, controlador de estas especies? Es muy importante. Y bueno, lo que comentas, estamos en un sitio en Soria y bueno, en el norte de España en general, que es un problemón, los accidentes de tráfico. Poco a poco vamos mejorando con medidas de prevención, pero al final todos los años tenemos noticias muy desgraciadas de accidentes con heridos y con fallecidos. Si la caza se prohibiera o si hubiera otra aproximación a este problema, pues no sé lo que pasaría. También tengo que decir que tampoco se puede cargar toda la responsabilidad de los cazadores siempre, ¿vale? Entonces estamos ahí, pero bueno, también necesitamos un poco de ayuda para este problema. Has mencionado antes a esas empresas que con contratos millonarios tratan de hacer la labor que desarrollan en su día a día los cazadores. ¿Cómo controlan ellos la población o qué medidas utilizan estas empresas? ¿Cómo desarrollan esta labor? Bueno, pues en muchas ocasiones son las mismas que las que hacen los cazadores, aunque hay también ciertos contextos. Ha habido mucha polémica con los parques nacionales, qué métodos se utilizaban para controlar, por ejemplo, ciervos, pero al fin y al cabo estamos hablando de mismos métodos. Y también hay que decir que, por ejemplo, los métodos para controlar jabalí más efectivos en determinados entornos, pues es una batida en la que tiene que haber unos perros, tiene que haber unos cazadores en unos puestos. Entonces, es cierto que estas empresas también ahora mismo se está empezando a autorizar, por ejemplo, los visores térmicos y otras tecnología para facilitar este control, pero en el lucro, en el fondo de la cuestión, insisto, buena parte del control que hacen estas empresas, que evidentemente están habilitadas para ello y con gente profesional, por supuesto, pero buena parte de este control lo podrían estar haciendo los cazadores. Si quitamos a los cazadores de la ecuación, insisto, estamos gastando un dinero muy importante que quizás podríamos estar gastando en hospitales, escuelas u otras cosas. Bueno, nosotros en esta casa, en Canal 9, aquí en Capítulo 9, nos caracterizamos por no tener pelos en la lengua y directamente te voy a preguntar, porque me da la sensación que cuando hablamos de este tipo de empresas, aunque desarrollen una labor que en parte puede llegar a ser necesaria, nos suena un poco como a chiringuito, ¿no? A chiringuito donde ir colocando a las personas de nuestra confianza, porque si esto se puede resolver, aunque sea en parte de una manera más sostenible con los cazadores, con personas que también, bueno, no son profesionales porque no se dedican a ello, pero son profesionales porque lo ejercen desde hace muchos años y con asiduidad. Si se puede realizar de otra manera, ¿por qué no se hace? Pues es una buena pregunta. Yo no sé si estas empresas, conozco algunas,
no en todos los casos serán chiringuitos, por supuesto, pero yo creo que el problema que tenemos es que poco a poco, lo que decía anteriormente, al colectivo de cazadores se le arrincona y no se le da los medios, no se le da pues la oportunidad para hacer esto, y claro, pues evidentemente puede haber intereses económicos para que ciertas empresas hagan este tipo de control. Lo que pasa es que nos chirría. Tenemos casos, por ejemplo, en parques nacionales, como es, por ejemplo, pues el Parque Nacional de Cabañeros, o en Ciudad Real, el de Monfragüe, en Cáceres, en los cuales pues ha habido pues contratos millonarios, ¿no? E incluso en fincas de caza en las que toda la vida pues se hacían las monterías, se mantenía una densidad sobre todo de cérvidos. Entonces, bueno, pues ahí evidentemente puede haber unos intereses económicos, pero estas empresas en muchas ocasiones no pueden ofrecer algo que sea mejor que lo que hagan los cazadores. Habrá casos concretos de especies exóticas invasoras, que te haga falta un profesional, un trampero, pues ahí están esas empresas, pero insisto, cuando se arrincona a los cazadores, se les empieza a quitar pues competencias, por así decirlo, pues al final, pues bueno, yo insisto en que hay parte de ese dinero que muy seguramente se podría emplear en otras cosas, y en muchos sitios los cazadores gustosos seguro que van a ayudar a ese control, la verdad. ¿La caza ayuda a la ganadería? Porque vemos que en muchos casos, incluso hay cotos de caza donde existen, no muchos, pero sí que existen ciertas tiranteces entre los ganaderos, los cazadores, pero luego comprobamos cómo una caza sostenible ayuda, por ejemplo, en lugares como Salamanca, donde hay ahora mismo mucho problema con el lobo, como Zamora, a evitar esos ataques de lobo a los rebaños. Bueno, en general, aquí no es una cuestión, como siempre, de caza sí, caza no, estas cosas, sino cómo se hace la caza. En España ha habido un problema importante y sigue existiendo de esa convivencia entre ganado y especies de caza mayor. Hablas de Salamanca, que es un poco así, ha sido un territorio en el cual pues la tuberculosis la tuberculosis bovina es complicada de gestionar. Entonces la caza sí puede, por supuesto, la caza y la gestión de esas especies puede, controlando el impacto de la tuberculosis en la caza mayor, puede evitar pues la expansión en nuestra cabaña ganadera y que nos llegue al ser humano. Pensamos que la tuberculosis está erradicada, lo vemos como algo ahí del siglo XVIII, aquí estamos en Soria, pues Leonor se murió de tuberculosis, pero Leonor, la esposa de Machado, pero eso es ya de otro tiempo, tal. No, la tuberculosis sigue existiendo y en muchos países del mundo. Entonces está ese papel. También hay una cuestión de bueno, cómo gestionamos las especies cinegéticas, cómo intentamos evitar pues que en una misma charca, por ejemplo, pues beban al mismo tiempo un jabalí o una vaca, ¿vale? Porque se puede producir una transmisión de tuberculosis. Entonces el papel de la caza está ahí. En el tema del lobo, pues bueno, ahora mismo desde el 2021 no se puede cazar el lobo ni controlar el lobo en España. Es un tema peliagudo. Nosotros desde la Fundación siempre hemos defendido que en Castilla y León había un plan de gestión de la especie, que ha contribuido a que las poblaciones de lobo sigan y a fomentar la convivencia entre los ganaderos y la propia conservación del lobo, pero cuando las decisiones se toman con ciertos dogmas, con mucha ideología política, pues al final no solamente no se solucionan los problemas, sino que se empeoran. Y por eso nosotros desde la Fundación, ya está pasando en Europa, y el convenio de Berna ha propuesto bajar la catalogación del lobo, desprotegerlo. Nosotros siempre pensamos que hay que gestionar, que las especies no pueden estar en una vitrina. El lobo ibérico no puede estar en una vitrina, hay que gestionarlo, y está muy bien que tengamos lobo, pero tiene que haber gente en nuestros pueblos. Tiene que haber ganaderos, tiene que haber agricultores, gente que se dedique al mundo forestal, tiene que haber turismo, otras actividades, pero no podemos, insisto, meter una especie en una vitrina y decir esto no se puede tocar, esto no se puede, en fin, es un poco negativo. Hay que gestionar, hay que adaptarse un poco a las cosas. Da la sensación de que se hacen las políticas públicas muchas veces desde las ciudades para el campo, pero desde las ciudades sin haber pisado el terreno. Pues sí, es algo que es un tópico, pero es una realidad en muchas ocasiones. Nosotros desde Fundación Artemisa pensamos que poco a poco las cosas están empezando a cambiar, pero sí, hay algunas políticas que se hacen desde entornos, o más que desde entornos, pues gente con una experiencia distinta
a pues la realidad del campo, y eso al final pues acaba produciendo muchas tensiones. Creo que lo hemos visto estos años con las protestas tanto de cazadores como de agricultores que ha habido estos años. Es cierto que bueno, pues que no siempre se tiene la razón, que hay que asumir que no siempre vamos a tener la razón, los cazadores, los agricultores, los ganaderos, pero sí es verdad que cuando las políticas constriñen demasiado al que está al final en el territorio, el que se mancha las botas de barro o de polvo, pues eso al final acaba siendo peligroso. Por eso nosotros también fomentamos, en el caso de la caza, que es lo nuestro, implicar desde el minuto cero a los cazadores, implicarles en el diseño de las políticas, en la toma de decisiones, porque así, cuando llega el momento de ceder, de negociar, de sentarte, de hablar, de entender que puede que tú no tengas la razón al 100%, va a ser más fácil ese proceso. Pero claro, cuando te lanzan una normativa, y además es que tenemos un problema muy grande, y los que hayan estado en el extranjero y en otros sitios lo entenderán, España especialmente es un país hiperregularizado. La caza es una de las actividades con mayor normativa, vamos, de toda España. Y buena parte, y en algunos casos, buena parte de esa normativa, pues a lo mejor no se cumple o no se conoce. Mientras que en otros países hay una normativa muy sencilla, muy clara, y se cumple. Entonces, bueno, es un poco un galimatías que en algún momento tendremos que solucionar, no solo para la caza, sino para otras actividades, porque al final la burocracia a la que hay que hacer frente es muy costosa y farragosa. Comentabas antes que esta situación está comenzando a cambiar, sobre todo cuando te hacía la pregunta de si se están haciendo las políticas públicas desde las ciudades para el campo, y que sí que vosotros también desde la Fundación estáis viendo que, bueno, que esto está cambiando un poco. ¿En qué sentido lo está haciendo? Pues es una pregunta muy relevante, Ana. Nosotros en el sector cinegético hablamos de una expresión, que también lo cito en el libro, que es lo de salir del armero. En vez de salir del armario, que yo creo que todo el mundo sabe lo que es salir del armero. Entonces, con cada vez más frecuencia, gente que hace no mucho tiempo jamás hubiera dicho en un medio de comunicación o a nivel público, oye, pues soy cazador, me gusta la caza o respeto a la caza, la gente está empezando no sé si decir posicionarse, pero sí a hablar con libertad. Ayer recibí un vídeo de uno de los periodistas, yo creo, más conocidos a nivel radiofónico, que es Carles Francino, que es cazador y tal, y ya como que ha empezado a decir así abiertamente, o a hablar de, oye, yo soy cazador, practico esta modalidad, y yo estuve pensando, digo, jolín, digo, algo está pasando aquí, ¿no? Entonces parece que la gente ya también, por el hartazgo llega un momento que ya no puedes más, ¿no? Entonces tú tienes que decir, mira, pues a mí me gusta esto. Mucha gente también te dice, oye, que es que yo no soy cazadora, pero es que mi padre lo era, o un familiar o tal. Entonces algo está cambiando, porque la gente, yo creo que y la gran manifestación que hubo en el 2022, yo creo que reflejó eso. Eso es un cambio, también hablo en el libro, es un cambio muy importante, de que el cazador de repente empieza a ser activista. Y algo que está cambiando también mucho, y científicamente lo hemos estudiado, es la incorporación de la mujer al mundo de la caza. Eso es un cambio que ya se venía observando en Estados Unidos, en Australia, en otras partes de Europa. Eso ya como que dice, oye, nuestra actividad se comienza, no digo a normalizar, pero eso le da, no sé, es como una etapa distinta. El momento en el que ya las mujeres empiezan a incorporar, cada vez hay más, seguimos en porcentajes muy pequeños, pero el momento que el padre, que hace 20 años no hubiera dicho a su hija, oye, vente a cazar, y que incluso dice, no, que no quiero que seas morralera, si tú quieres cazar, pues te sacamos la licencia y arreando. A mí eso me parece un cambio brutal, y bueno, pues ojalá que se incorporen, bueno, las que quieran ser cazadoras, evidentemente, pero algo está cambiando. ¿Crees que las redes sociales pueden ser una buena herramienta para todo esto? Porque vemos que cada vez hay más personas, en este caso también ya va habiendo mujeres que se dedican a cazar, precisamente porque a lo mejor lo han visto en casa, sus padres, sus abuelos eran cazadores, y comienzan a salir al campo, hacen sus vídeos, sus imágenes, y bueno, veíamos que hace años quizá
el sector más anticaza, por decirlo de algún modo, ganaba más la batalla en las redes sociales, pero bueno, ahora ya, lo que bien decías, cada vez más se nota que la gente se anima a revelar que es cazador, que le gusta la caza, y también vemos esos ejemplos de gente joven, chicos, chicas jóvenes que comienzan a dar ejemplo a través de las redes sociales. Bueno, las redes sociales, ¿qué te voy a comentar a ti, Ana? Las redes sociales ayudan, bien utilizadas, lógicamente, los medios de comunicación, y es llamativo, pues eso, en los últimos años, como pues muchos chicos, muchas chicas, pues ponen un post aquí y allá, saben hacer una buena foto, saben transmitir lo que les gusta de la caza, y eso al final se visualiza mucho. Nosotros sabemos que el porcentaje de mujeres cazadoras estará pues en torno ahora, pues a lo mejor en torno al 5%, es muy pequeño. Hace unos años era apenas del 1 o el 2%, va creciendo poco a poco, pero por el contrario su visibilidad en el mundo de la caza es muy superior en ocasiones al de los compañeros varones. Entonces, sin redes sociales tampoco se podría explicar este cambio que estamos viendo, porque claro, si yo veo que mi amigo o mi amiga, pues oye, pues que he estado de caza, o he estado con mis amigos, hemos salido al monte, tal, pues claro, al final dice, oye, pues voy a ponerlo yo también, ¿por qué no? ¿Vale? Eso ya va dentro de la privacidad de cada uno, no hay duda, pero a nosotros nos pasa con los proyectos de la Fundación Artemisan, proyectos en los que pues la gente nos ayuda, como el proyecto Coturnis, Zorzales. Claro, mucha gente ha visto, oye, pues he cazado unas codornices, tengo aquí unos sobres de Coturnis, voy a rellenarlos, y un amigo que ve esa publicación dice, anda, pues eso yo también quiero. Entonces, bueno, son herramientas que bien utilizadas son muy importantes y muy positivas para la caza. Además, proyectos como has mencionado, el de Coturnis, hace que la gente también se sienta que está implicándose en su actividad. Exactamente, ese es otro de los cambios que se ven. La gente ya es consciente, la gente ha salido de esa zona de confort. La gente, hasta no hace mucho tiempo, y hay mucha gente que todavía sigue así, y desde aquí les hago un llamamiento para que participen, mucha gente que se dedicaba pues a gestionar su coto, a cuidarlo, a cazar, pero en silencio. Y ahora ya, o a estar un poco, vamos a decir, o sin colaborar mucho, sin implicarse, y ahora ya vemos lo contrario, que la gente dice, oye, yo quiero poner mi granito de arena, quiero poner mi tiempo también en el Observatorio Cinegético, que es un proyecto que hacemos en toda España, invitamos a que los cotos hagan censos. Entonces, ese cambio de mentalidad y de comportamiento lo estamos viendo. Y además, ¿por qué? Porque a la gente le hace sentir bien. Al final eso es lo que cuenta. Que tú te sientes bien cogiendo un ala de codorniz, metiéndolo en un sobre, intercambiando información con los otros, impresiones, haciendo un censo, eso te hace, y luego, que también hablo en el libro, eso te hace, que es muy importante y en ciencia está estudiado, eso te hace tener un sentimiento de pertenencia a un grupo, ¿vale? Y eso al final, pues insisto, te hace sentir bien y te hace sentir a alguien también importante, que estás haciendo algo y que si en el futuro pasa algo que tú no quieres, no será porque no has participado, vaya. Carlos, como doctor en veterinaria, como investigador, trabajando para la Fundación Artemisan desde 2017, ¿cómo veis la caza? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo se ve también desde la Fundación para los próximos años? Nos lo preguntan muchas veces y es una pregunta complicada porque el futuro siempre es incierto, ¿vale? Yo siempre hablo un poco de lo que es del futuro del sector de la caza desde un punto de vista interno y desde un punto de vista externo. Nosotros pensamos que ahora mismo el sector cinegético está cambiando a marchas forzadas. Hay un cambio, lo dije antes, este cambio de salir del armero, esta incorporación de la mujer a la actividad, o sea, el sector lleva ya tiempo, lleva ya mucho tiempo, se está modernizando, se está abriendo en canal para entendernos, ¿no? Y eso es positivo, y ya la gente cada vez se informa más, cada vez participa, entonces en ese sentido yo soy optimista de que el cazador que venga pues en unos años será un cazador pues muy distinto al que había a lo mejor hace 20 o 30 años. O sea, yo por ejemplo siempre, pues mi referente en la caza pues mi padre, que tiene ya más de 70 años, pues el cazador que venga estas siguientes generaciones va a ser muy distinto de mi padre en algunos sentidos, ¿vale? En otros no. Lo que yo me cuesta mucho predecir es a nivel externo, ¿vale? Yo creo que se ha producido un cambio sobre todo a nivel político, en el sentido de que hoy casi todos los partidos políticos son capaces de hablar de caza, ¿vale?
siempre va a haber partidos que no les va a gustar la caza, pero partidos que antes no se manifestaban públicamente lo están haciendo. En el libro me refiero a esa idea genial que tuvo la Federación Andaluza de Caza y que luego se extendió a toda España, de las campañas de La caza también vota. De sentarte con los partidos políticos y decir, oye, estos son los compromisos que quiero que firmes, cuáles firmas, quiero que te posiciones sobre nuestra actividad. Pero claro, como las cosas cambian tan deprisa, estamos en un contexto también de... Bueno, pues también que el medio ambiente está cambiando, eso es una cosa que es así, con el cambio climático, llámese como quiera, o désele la interpretación que se le quiera, pero eso está ahí. Entonces tengo mis reservas a qué pasará. Lo que sí que estoy seguro es que yo creo que seguiremos cazando prácticamente hasta que dejemos de existir como especie, de alguna u otra forma, pero seguiremos ahí. Pero bueno, soy optimista para lo que es el sector, pero para lo que es así el exterior no lo sé, hay mucha incertidumbre, la verdad. Carlos, para todos los que se embarquen en la lectura y la reflexión, que yo creo que es importante, de La caza que nos parió, porque bueno, hay libros que se leen y hay libros que sirven para reflexionar también, y este es uno de ellos. ¿Con qué idea de todas, porque hay muchas, te gustaría que se quedasen? Porque bueno, hay unas cuantas, ¿eh? Sí, hay unas cuantas, hemos mencionado algunas, hemos puesto algunas sobre la mesa, pero son bastantes. Sí, yo sobre todo lo que me gustaría que la persona que coja el ensayo es muy breve, o sea que como digo yo, en una sentada te lo vas a leer. Es un libro que está más dirigido, de hecho, a gente que no es cazadora que a gente que es cazadora, aunque bueno, todo el mundo está invitado a leerlo. Yo lo que me gustaría es que se acercaran a la actividad de la caza un poco sin estereotipos, sin tapujos, sin ideas preconcebidas, que hicieran ese pequeño esfuerzo. Yo creo que el libro les puede aportar muchas cosas. Pues bueno, yo hablo que es un conjunto de relatos, pero es al fin y al cabo un viaje. ¿Vale? Para mí es un viaje personal, profesional, pero yo creo que lo que más con lo que deberían quedar es la caza como un hecho, pues iba a decir histórico, pero como un hecho natural a nuestra especie. ¿Vale? Que se queden que, jolín, si en España pues estamos casi no más de 1 millón de personas involucradas en la caza, entre la gente que caza, los gestores, los guardas, las empresas que se dedican a la caza, pues que digan, oye, por algo será, ¿no? Que se acerquen sin miedo, y el libro yo creo que les puede aportar esto, ¿no? De decir, oye, pues que es una cosa natural, que está ahí, y bueno, pues que yo creo que la van a poder conocer un poquito mejor, y a mí evidentemente porque me da un poco así de vergüenza, pero bueno, he metido así relatos, cosas personales, pero bueno, porque creo que puede ser una forma también de conectar con el lector. Bueno, pues merece muchísimo la pena que se embarquen en la lectura de La caza que nos parió, que como bien decía Carlos, es breve, pero es intensa, es una lectura sí. intensa que nos deja muchas reflexiones. Así que, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Capítulo 9. Deseamos muchísimos éxitos a este libro y a ti también, y esperamos tenerte con más libros, con más entrevistas interesantes y con más cuestiones que sin duda nos dejan mucha riqueza. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Ana Esther. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a todos ustedes, ponemos hoy un punto y aparte a este capítulo 9 de esta semana. Recuerden que volvemos el próximo viernes a partir de las 4:30 de la tarde aquí en Canal 9 Soria. Hasta el próximo programa.